Buenos días, estamos de nuevo aquí en el programa Neumus TV, que ya en esta semana vamos a cambiar de tema, porque hasta la semana pasada pasamos 5 o 6 semanas hablando del curso precongreso que se efectuó en el Congreso de Neumología de mayo pasado, que versó sobre función pulmonar. Muy interesante todo, y de hecho quedan algunas conferencias, pero yo creo que ya es bueno cambiar un poco de tema para que la gente no se canse, además de que eran conferencias muy técnicas, no para el público en general. En esta semana vamos a hablar de un tema que sí le va a interesar al público en general, igual que a los médicos, que es el asma. El asma, ustedes lo saben bien, es una enfermedad muy común, prácticamente en todas partes aparecen asmáticos. Se estima que en este país hay casi 1 millón de asmáticos aquí en este país, y en el mundo son casi 400 millones de personas que sufren de asma, que es una enfermedad que, aunque es muy común, casi nunca es grave. La mortalidad realmente es baja, pero puede ocurrir la muerte en una crisis asmática, y de eso que vamos a hablar precisamente hoy, del tratamiento del paciente asmático en emergencia cuando hace una crisis, que como vamos a ver, puede morirse, como lo dice el doctor Gustavo Rodrigo, que fue el que dio esa conferencia en el pasado Congreso de Neumología de mayo pasado. Gustavo Rodrigo va a estar de nuevo con nosotros aquí el año que viene en el Congreso Centroamericano y del Caribe, que se va a celebrar en marzo del año que viene, que es un congreso que va a reunir una gran cantidad de especialistas, no solamente de Centroamérica, sino de Estados Unidos y de Europa. Es un congreso que va a ser histórico realmente. Pues en esta ocasión Gustavo Rodrigo va a tratar el tema de el tratamiento del paciente que hace una crisis asmática, que se puede morir y que se trata en emergencia. Y sé que le va a gustar a todo el mundo, no solamente a los médicos, sino a los que no son médicos, pero que tienen que ver con el asunto. Así que disfruten el programa. Bueno, hoy voy a hablarles de una urgencia muy frecuente, yo diría de los motivos de consulta más frecuentes en un servicio de urgencia o de emergencia, un departamento de emergencia, que es la crisis asmática, ¿no es cierto? Tanto en niños como en adultos. Yo voy a hablar básicamente de la crisis asmática del adulto, aunque muchos de estos principios pueden evidentemente aplicarse al niño. Bien, esto es una publicación que de alguna manera apareció el año pasado en un diario inglés, el Telégrafo, y que refleja básicamente la realidad del asma exacerbada, del asma aguda o de la crisis asmática, o del asma, ¿verdad? En general. Es decir, dice allí 1000 muertes por año prevenibles. Y fíjense, con letra más pequeña aquí abajo dice 9 de cada 10 muertes por asma cada año podrían ser prevenidas de acuerdo a lo que dicen los médicos o los doctores, dijeron ayer. Y esta es la realidad. La muerte por asma es un acontecimiento básicamente catastrófico y que refleja la falla de múltiples niveles de atención, y no debería ocurrir. Es decir, cuando muere una persona por asma, evidentemente hubo un fracaso del punto de vista del manejo de ese paciente, del punto de vista del sistema de salud, del punto de vista de lo que ustedes quieren, pero la muerte de un paciente por asma representa un fracaso que no debería ocurrir. Y en general los pacientes por asma no deben fallecer por la enfermedad, a diferencia de otras patologías donde el fallecimiento, la muerte puede ser algo básicamente inevitable como consecuencia de la enfermedad. El asma no es así. En el asma las personas no deben fallecer, sin embargo fallecen. Entonces, con esto en la cabeza, digamos, esta idea básica, vamos a ver la presentación. Aspectos terminológicos. Bueno, hay muchos términos utilizados para referir a una crisis asmática, ¿verdad? Asma aguda, estado de mal, término que debería básicamente desterrarse ya, un término antiguo. También incluso en inglés es el equivalente a status asthmaticus. No debería utilizarse, no representa básicamente nada particular,
simplemente una crisis asmática prolongada, en fin. Quizás sí el término asma casi fatal que vamos a ver, que es un asma muy grave, que pone la vida del paciente en peligro, que tiene algunas características particulares como hipercapnia, hipoxia marcada, ingreso a unidad de cuidado intensivo, acidosis, en fin. Y después una entidad que quizá no sea tan conocida por nosotros, aunque existe claramente, que es el asma aguda epidémica. Es decir, que consiste en la ocurrencia de un número de casos elevado en un lugar determinado y en un momento determinado, que generalmente tiene causas o están vinculadas muy frecuentemente al ambiente. Aspectos de polución, se ha mostrado incluso en América Latina de volcanes, erupción de volcanes en Ecuador, aumento de las crisis en un momento determinado como consecuencia de la erupción de un volcán en un área ecuatoriana, tormentas, en fin, muchos factores. Severidad o gravedad es un término que refiere a, digo, puse allí porque en inglés generalmente es severe, se traduce como severidad, pero los españoles a veces hablan de gravedad y es básicamente equivalente. Gravedad ¿de qué? Del asma, no, de la crisis asmática, ¿no es cierto? Y entonces, de acuerdo con eso, cosas distintas que siempre hay que diferenciar, y en particular teniendo en cuenta los niveles de función pulmonar o de espirometría que tiene el paciente, uno puede clasificar las crisis asmáticas, no estoy hablando del asma, en leves, cuando la caída del FEV1 o equivalente. Aquí en asma podemos usar casi con la misma certeza el peak flow, que es un instrumento simple, barato y, digamos, perfectamente utilizable en cualquier condición, ¿no? Es un elemento pequeño, portátil, en fin. Bueno, cuando hay una reducción del 30%, bueno, se cataloga esa crisis como leve, pero ya cuando alcanza el 50%, entre 50 y 70 moderada, por debajo de 50 se habla de una crisis asmática severa, es decir, 50% de su óptimo. Estamos hablando del porcentaje óptimo que correspondería para esa persona, ¿verdad? Con sexo, edad, etc. Muy severa por debajo de 30, ya en general puede haber compromiso, puede haber hipoxemia en esos pacientes, y casi fatal, una situación ya extremadamente grave, como decíamos, con hipercapnia, intubación, pacientes que requieren intubación o ingreso a unidad de cuidado intensivo. Y el último elemento del espectro de la gravedad es la muerte o el fallecimiento del paciente, lo cual, como yo ya dije, representa un fracaso, yo diría casi inadmisible a esta altura de la vida, pero es que sin embargo todavía sigue ocurriendo. La severidad del asma tiene que ver con la severidad de las crisis, y en general, es un estudio que hicimos en América Latina y en España, de pacientes hospitalizados en un periodo de tiempo de 10 años en múltiples centros hospitalarios, y ustedes ven aquí claramente que los pacientes que tenían crisis severas, o sea, menos del 30%, o muy severas particularmente, la mayoría eran pacientes que tenían en sí mismo un asma severa. Es decir, algo que conocemos, que el asma a medida que es más grave, la severidad del asma aumenta, las condiciones de ese paciente son peores y las crisis son más graves. Pero de aquí surge también otra conclusión, de alguna manera inversa, que también es igualmente válida, y es que a medida que, si bien es cierto que la severidad aumenta con las crisis, la severidad de las crisis aumenta con la severidad del asma, también es cierto que muchos pacientes que tienen un asma básicamente leve o moderada, igualmente pueden tener crisis asmáticas severas y igualmente pueden fallecer. Es decir, que el fallecimiento o la situación más grave del asma, de las crisis asmáticas, no está solo vinculada al asma grave, sino también al asma moderada y al asma leve, aunque en menor condición, pero también. Por lo cual, en ninguna condición, ningún asmático, uno debe perder de vista esa posible evolución que puede tener una crisis asmática. Costos, bueno, ustedes saben que los costos del asma son enormes, es un problema de salud en todo el mundo. Y los costos, la mayor parte de los costos, o los costos más importantes, básicamente son los costos directos vinculados a la hospitalización, transporte y medicación de los pacientes. Es decir, los episodios agudos de la enfermedad son los que generan los mayores costos. Y obviamente
a medida que las exacerbaciones o crisis son más graves, obviamente los costos son mayores, porque requieren internación o hospitalización, porque, es decir, más tiempo de hospitalización, etcétera. Como se puede ver aquí, ¿verdad? De acuerdo a la severidad de las crisis, ¿verdad? Los costos se elevan. Esto es un estudio español, incluso ni hablar cuando el paciente ya requiere una asistencia ventilatoria, que afortunadamente esto cada vez menos frecuente. Del punto de vista fisiopatológico, hay que entender un poco la fisiopatología de la exacerbación asmática, porque eso es el sustento de alguna manera del manejo y del tratamiento de la misma. En ese sentido, el factor fundamental, usted lo sabe muy bien, es la obstrucción de la vía aérea. El paciente, cuando se ataca, tiene una reducción sustancial de su vía aérea, una limitación del flujo aéreo, ¿verdad? Y eso se produce básicamente por dos factores, el broncoespasmo y también la inflamación. Son dos componentes que están actuando. El broncoespasmo más en la vía aérea central, la inflamación más bien en la parte distal de la vía aérea, y el broncoespasmo sobre todo se refleja en la reducción de la función pulmonar. Es decir, cuando uno valora el peak flow o una espirometría en un asmático en crisis, en realidad esa reducción del flujo está representando fundamentalmente la obstrucción de la vía aérea proximal, gruesa. En cambio, la obstrucción de la vía aérea fina, que sobre todo es predominantemente por inflamación, porque ya ahí ya no hay músculo liso, ¿verdad? Ahí se refleja básicamente por alteraciones de la ventilación-perfusión, es decir, alteraciones entre los bronquios y los alvéolos y la perfusión que pasa por ellos. Se generan muchos problemas y el problema más importante es, sobre todo, muchos alvéolos que están ocluidos, por lo tanto no reciben ventilación, pero la sangre igualmente pasa. Entonces hay un problema allí cuya magnitud puede ser variable, pero que evidentemente puede reflejarse en la caída de la presión arterial de oxígeno, es decir, la PO2, e incluso en una etapa tardía de la misma PCO2, hipercapnia, y bueno, eso ya implicaría una situación más grave. Entonces ambos aspectos se manejan diferente, porque el broncoespasmo y la obstrucción de la vía central se maneja con broncodilatadores de acción rápida, y en general ahí tenemos respuesta rápida, porque cuando uno administra el fármaco, el paciente rápidamente, a los pocos minutos, en general mejora. Entonces hay una mejoría, hay una reducción de esa broncoconstricción por efecto directo y rápido del broncodilatador de acción corta. Pero sin embargo, el otro componente, la inflamación, se trata con corticoides sistémicos, que es el componente adicional que usamos para el tratamiento de la crisis asmática. Pero ¿qué pasa? Los corticoides no actúan tan rápidamente, demoran tiempo, horas, días muchas veces, por lo cual el efecto es mucho más lento. Por lo tanto, uno puede tener una mejoría rápida de un paciente desde el punto de vista de la espirometría, pero todavía persistir durante un tiempo los problemas de los gases, ¿verdad? Como consecuencia de que el edema todavía se mantiene. Por lo tanto, esto lleva a una conclusión básica: no podemos tratar solo las obstrucciones de la vía aérea, las crisis asmáticas, con broncodilatadores, sin dejar de tratar este punto, porque de lo contrario el problema persiste, la inflamación persiste, y entonces la situación se genera en una situación mucho más peligrosa, ¿verdad? Que incluso puede terminar muy negativamente, ¿verdad? Bien, otro aspecto poco conocido, pero que se ve en los pacientes asmáticos, es un trastorno neurológico. Y ustedes dirán, ¿cómo un trastorno neurológico en un paciente asmático en crisis? Bueno, normalmente lo que se ve es, obviamente, un paciente asmático en crisis tiene una hiperinsuflación excesiva, intensa, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento de la presión intertorácica típica, que además produce una congestión, sobre todo en la vena cava superior, comprime, se produce una congestión sanguínea hacia arriba. Pero además, en pacientes más graves, sobre todo en los pacientes de crisis asmáticas más severas, donde hay hipercapnia, también la hipercapnia actúa sobre el tono vascular cerebral. Entonces ambos factores, la congestión de la vena cava superior y la disminución del tono vascular, generan aumento de la presión intracraniana, y eso puede tener consecuencias en pacientes con la aparición de signos neurológicos focales, por ejemplo una midriasis que aparece durante un cierto tiempo y desaparece,
luego de la crisis, que puede ser único bilateral, una aparesia, también transitoria, situaciones más importantes, una hemorragia subaracnoidea, que aparece inmediatamente después de la crisis. En general son de tipo venoso, ¿verdad? Lo cual hace que la evolución y el pronóstico sea mejor. O una hemorragia conjuntival de las conjuntivas como consecuencia de la hipertensión endocraniana. Aquí tenemos un paciente que sufrió una crisis muy severa en domicilio, no tuvo que ser intubado, pero requirió un tratamiento muy intenso, mejoró, se traslada, se hospitaliza y a las pocas horas de la hospitalización aparece esto que se ve aquí, que son hematomas, ¿ven? A nivel de los párpados y se llama palpebrales, ¿verdad? Hematomas, claramente, y cuando el paciente abre los ojos tenemos una hemorragia conjuntival notoria, muy marcada como consecuencia de la hipertensión endocraniana que ese paciente sufrió durante la crisis. Es decir, tuvo una crisis muy severa, del cual, bueno, afortunadamente salió bien por una intervención rápida, pero quedó una consecuencia, una repercusión clara de ese fenómeno. ¿Por qué básicamente se mueren los pacientes? Por supuesto, no voy a considerar aquí el hecho de que, o sea, desde el punto de vista más que nada fisiopatológico, las causas médicas, ¿no? No voy a hablar del problema en sí, de la adherencia o del mal manejo, etcétera, que es otra historia. ¿Pero por qué se mueren? Bueno, como consecuencia de una obstrucción extremadamente severa, por ejemplo, o como que genera una hiperinsuflación extrema y eso genera asfixia, y muere por asfixia el paciente, básicamente. Los pacientes asmáticos en general mueren por asfixia, es un factor fundamental. Por trauma o barotrauma, es decir, como consecuencia de la hiperinsuflación se produce un neumotórax y eso contribuye a la muerte del paciente cuando eso no se puede tratar o no pasa desapercibido o el paciente no recibe tratamiento. Pero también los factores cardíacos pueden influir, isquemia cardíaca, como consecuencia de estos factores que obviamente afectan desde el punto de vista cardiovascular, arritmia, falla cardíaca, complicaciones, en fin, una neumonía u otros factores. Desde el punto de vista temporal, las crisis asmáticas evolucionan vamos a decir, en un continuum, que van desde crisis asmáticas que comienzan y evolucionan muy rápido, que serían estas que esquemáticamente están representadas aquí, como de evolución rápida. El paciente, esta sería la función pulmonar, el paciente está bien, pero de repente en pocos minutos, 1 hora, 2 horas, rápido, se deteriora y hace una crisis asmática severísima. Eso se ha llamado como de crisis asmática de evolución rápida o tipo 2, y son las menos frecuentes, depende de las estadísticas, un 10%, no más de un 20% máximo, quizá menos, de las crisis. Son crisis que evolucionan, como yo digo, muy rápido, pero tienen una ventaja muy importante, que son esas crisis tienen una respuesta muy buena al tratamiento. Aquí tenemos, ¿verdad?, un estudio donde se muestran esos dos tipos, la rápida y aquí tenemos la lenta, que es el tipo 1, que es el paciente que se va deteriorando a poco y que pasa de repente días, a veces, atacado, pero la va sobrellevando, unos disparos y ahí anda, y se va deteriorando, pero cada vez va estando peor, ¿verdad? Ese es el más frecuente, eso es el 80% o más de los asmáticos en crisis, y esos en general también son los que se mueren. En general, aquí tenemos los dos tipos, el tipo rápido, que es el rojo, y el tipo lento, que es el blanco. Ven que el tipo rápido es más severo de entrada, esto es la espirometría. Pero cuando uno le hace broncodilatadores, responde mucho más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque obviamente, como es una crisis de evolución muy rápida, seguramente el edema y esos factores son menos importantes, a diferencia de las crisis lentas, que llevan mucho tiempo y el edema seguramente tiene mucho más valor o mucho más peso en la obstrucción, con lo cual obviamente requieren mucho más de corticoides para poder resolver, ¿no?, su situación. Bueno, desde el punto de vista diagnóstico y evaluación, bien, la evaluación de un asma, de una crisis asmática, básicamente es una cosa muy simple.
Muy simple, mucho más simple de lo que lo pintan los libros o los tratados, o donde aparecen listas interminables de elementos que hay que mirar y que hay que ver si tiene esto o no tiene el otro. No, mucho más simple. Primero, conceptualmente, como es una crisis, una exacerbación, un evento agudo, nosotros tenemos dos aspectos fundamentales a determinar en ese evento. Primero, en el primer momento, cuando uno toma contacto con el paciente, lo primero que hay que hacer siempre es determinar la severidad, el nivel de severidad de esa crisis. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina cómo lo vamos a tratar. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la severidad. Y eso es lo que yo aquí llamo evaluación estática, porque es un momento, ¿verdad? Gravedad o severidad, cuando llega el paciente. Y nada más, es un instante. Pero después, una vez que nosotros iniciamos el tratamiento, lo que tenemos que hacer es evaluar la respuesta de ese paciente al tratamiento. Y en ese sentido, entonces, eso es lo que podríamos llamar la evaluación dinámica, es decir, la que se hace a través del tiempo y en forma múltiple seguramente, para poder ir monitoreando la evolución y ir ajustando el tratamiento del mismo. ¿En qué consiste la evaluación estática? ¿Qué es lo básico de la evaluación estática? Bueno, eventualmente, cuando es posible, porque a veces el paciente viene muy atacado y no podemos estar haciéndole interrogatorios, ¿verdad? Porque el paciente no puede ni hablar. Entonces, pero cuando es posible, una historia breve de la exacerbación actual, cuándo empezó, cuánto lleva así, cómo está tratado, si se trató o no se trató, bueno, y sobre todo si ha tenido otras hospitalizaciones previas, si alguna vez ha estado en una unidad de cuidado intensivo, ha sido intubado, ventilado, porque esto implicaría ya un paciente con una reiteración de esos episodios, lo cual en general puede hablar de mayor gravedad eventualmente de esa crisis. Desde el punto de vista clínico, la disnea no sirve casi para nada porque muchos pacientes llegan a la urgencia y están con una disnea que aparece extrema. Sin embargo, cuando uno los evalúa, no responde a la severidad. Eso no tiene que ver con la severidad de la enfermedad. Esto se debe simplemente al hecho de que la disnea, o sea, la falta de aire por obstrucción, es un hecho subjetivo. O sea, cada persona responde, es como el dolor, es un hecho subjetivo. Hay personas que ante el mismo estímulo tienen menos dolor o más dolor. Bueno, esto es lo mismo. Personas que ante una situación de obstrucción tienen más disnea y otros que tienen mucho menos disnea. O sea que la toleran mucho más la obstrucción. Entonces, la disnea es muy engañosa. La fatiga del paciente, eso es muy engañoso, muy engañoso. Entonces, no, pero hay un hecho muy importante, clínico, simple, que es simplemente abrir la camisa del paciente y mirar aquí el hueco supraesternal, esto que queda por encima del esternón, ¿verdad? Este hueco allí. Cuando vemos una retracción ahí, en un paciente con disnea, eso está hablando, cuando respira hay una retracción, eso está hablando de obstrucción de la vía aérea. Es un punto importante, un hecho objetivo. Cuando hay mucha disnea y miramos y no hay nada, bueno, ahí ya estamos hablando de probablemente de una disnea por otras causas, pero ya no por obstrucción de la vía aérea. Medida objetiva, esto es fundamental, más allá de esta parte clínica, uno tiene que medirle a los pacientes cuando llegan para ser tratados por una crisis asmática, hay que medir la obstrucción. Y la obstrucción se puede medir de dos maneras, con espirometría, lo cual ya es mucho más complejo, puesto que hay que tener un aparato en una urgencia, lo cual normalmente no es la regla, pero sí con un peak flow, pico de flujo, un flujímetro o flujómetro, como le quieran llamar, que un aparato simple, barato, portátil, y también guarda una correlación muy importante con la espirometría, es perfectamente utilizable. Y eso se usa poco o nada, y hay que decirlo. Entonces no hay ninguna excusa para no usarlo, simplemente no se usa. La razón es por qué no se usa. Bueno, habría que explicarla, pero es la realidad, y no solo en muchísimos países del mundo. Y el otro componente básico es la saturometría. Hoy la medida de la saturometría de oxígeno es un elemento bastante frecuente en las urgencias, en las emergencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que controlar básicamente los niveles de hipoxemia, si es que la hipoxemia existe en esos pacientes.